dice, ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higo de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos, ¿no? Acá Dios Dios es muy simple para enseñarnos, ¿no? Nos hace comparaciones que son visibles, ¿no? Nosotros podemos ver que una fruta es una pera o es una manzana por la vista, ¿no? Pero en este mundo que estamos en tinieblas, no podemos decir, ay, la verdad que lo veo tan lindo, tan linda a la hermana, o no, y qué buena hermana que es, qué buena cristiana que es, ¿no? No podemos guiarnos por vista, sino nos tenemos que guiar, ¿no? Porque este mundo está en tinieblas, ¿no? Entonces nos tenemos que guiar por lo que dice la palabra de Dios, por los frutos, ¿no? Tanto en el hablar como en las acciones. Y de esto se va a tratar, ¿no? Dios nos compara, ¿no? Ahí puse unos espinos, ¿no? Que es como la naturaleza misma, ¿no? Un fruto no puede dar, un espino no puede dar uvas, ni el abrojo puede dar higos, ¿no? Dios es simple al enseñarnos y nos está mostrando eso. Dice, por los frutos. ¿Cómo sabemos la persona, la manera que habla, si sirve al prójimo de verdad o también para vanagloria? ¿Cómo piensa esta persona? ¿Cuál es su proceder o su actuar? ¿Y cómo se relaciona con los demás? Todos vamos camino, ¿no?, a la perfección, porque dice el Señor que la buena obra que comenzó en nosotros la va a ir perfeccionando hasta su venida, ¿no? O hasta que nosotros partamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que comprender que ese perfeccionamiento que el Señor está haciendo en nosotros, ¿no?, también lo está haciendo en el hermano, ¿no? Pero también, como nos dice el pastor, dio una enseñanza el domingo, ¿no?, que no se junta con malas ondas, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender eso también, ¿no? A poder edificarnos mutuamente, ¿no? Y diferenciarnos también, porque eso va a ser de bendición a nuestras vidas. Diferentes árboles, diferentes frutos, nos enseña Dios en la enseñanza y nos dice por medio de palabras y por acciones. Nuestra vida muestra a Dios. No solamente cuando venimos acá a recibir una enseñanza, cuando estamos en el culto, cuando estamos con nuestros hermanos. Nosotros vamos aprendiendo en este ámbito en donde todos nos vamos perfeccionando porque el Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Nuestro obrar, ¿no?, muestra a Dios en el lugar de nuestro hogar, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, donde estudiamos, donde trabajamos. Por eso es tan importante dar buenos frutos. ¿Por qué razón? Porque el inconverso no conoce a Dios y lo que va a conocer a Dios es a través de nuestras vidas. Entonces, si nosotros no damos buenos frutos, Dios nos libre de ser piedra de tropiezo para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad, para que muchos puedan conocer a Dios. Y esto es lo importante. Por esto es importante dar buenos frutos. Dice que el árbol malo da fruto malo, ¿no? Y estas obras son obras de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, ¿no? Dios perdonó todos nuestros pecados, pero las inmundicias quedan en nuestra carne, porque nuestra carne es pecaminosa. Hubo una enseñanza, ¿no? A ver si se acuerdan, que teníamos que alimentar más a quién. Amén, ¿no? Tenemos que alimentar más el espíritu por medio de la palabra, por medio de... Amén, amén, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestra carne, ¿no?, muera. Y dice en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendan, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no? Dios nos va nombrando un montón de manifestaciones de la carne, de esta carne pecaminosa, pero lo más importante es que nos dicen que no vamos a heredar el reino de Dios. Nosotros podemos haber llegado al bautismo, recibido, ¿no? Recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que dejar que la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo mengué nuestra carne, ¿no? Dice, Pablo dejó escrito, no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, esta carne tiene que morir, ¿no? Y acá Dios nos va enumerando por medio de su palabra todas las cosas que son, ¿no? Esa naturaleza pecaminosa, comportamientos anterior al bautismo, comportamientos mundanos, influenciados por este mundo, ¿no? Ahí continúo, dice, pero Dios nos enseña que nos tenemos que despojarnos de todo esto, dice. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. La prédica del domingo también nos enseñó el pastor que nos tenemos que despojar de todo aquello que nos impide seguir adelante, avanzar o que nos trae peso a nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Y por qué razón nos tenemos que despojar? ¿Ver? Pensemos. Amén. Tenemos que morir, ¿sí? Pero ahí la palabra también lo dice, porque esta carne tiene deseos engañosos. Ahí hay una figura que muestra, ¿no? El barro, porque nosotros somos barro, y que esta naturaleza carnal va al polvo, ¿no? Entonces, a ver, no tiene algún fruto que se pueda manifestar eternamente, ¿no? Entonces, dejar todo esto porque nuestros deseos son engañosos. Nuestros deseos nos llevan a estar separados de Dios, nuestra carnalidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir por medio de la palabra de Dios, ¿no? Mirar las cosas que son eternas, ¿no? No lo que está visible, no lo que podemos hacer con nuestra carnalidad. Todo lo que hacemos con nuestra carnalidad va a la tierra, ¿no? Nosotros tenemos que verdaderamente mirar las cosas que son eternas, dice en Eclesiastés 3:20, dice, todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces, por eso, porque nuestra carnalidad no nos lleva a nada bueno, ¿no? Por eso dice el Señor, despojémonos de todo, porque son deseos engañosos, no son lo que verdaderamente Dios quiere manifestar en palabras y en obra a través de nuestras vidas. Nosotros vamos a actuar y vamos a declarar palabra de bendición solamente si somos dirigidos por el Espíritu de Dios y somos enseñables por Dios por medio de la palabra. Con nuestra carnalidad nosotros no podemos hacer nada bueno ni tampoco podemos hablar nada bueno, ¿no? ¿Cuántas veces estamos conversando y ya comienza un comentario, no, pero viste aquella, pero viste cómo se viste, o viste cómo habló, viste, ¿no? Enseguida vamos a la crítica, ¿no? Y ahí donde está la corrección de parte de Dios, ¿no? Que declarar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, el hablar de nosotros y el comportamiento y el actuar va a ir naciendo en nosotros por medio de la palabra de Dios, ¿no? Que no va a redarguir, mira, la palabra de Dios me dice que tengo que ver las cosas que no son como si fuesen. Entonces no voy a declarar lo que la persona está haciendo, ¿no? Sino que voy a decir, el Señor va a continuar esa obra en mi hermano, como lo hace en mi vida, ¿no? Y ahí salen las buenas palabras, ¿no? Dice, buscar lo incorruptible. Dice en Colosenses capítulo 3, del 1 al 9, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y ahí enumera nuevamente, ¿no? Un montón de cosas pecaminosas, ¿no? De nuestra carnalidad, ¿no? Si nosotros nacimos con Cristo, ¿no? Mirar las cosas de arriba, lo que es incorruptible. ¿Qué significa eso? Lo que es eterno, lo que no va al polvo, lo que no se desperdicia, lo que nosotros hacemos hoy acá, nuestro hablar, nuestro accionar, ¿no? Que tenga peso en los cielos, ¿no? El bendecir, ¿no? O el accionar bien sobre un hermano, eso va a traer verdaderamente cosas incorruptibles a nuestras vidas, ¿no? Estamos haciendo castillos en el cielo. Aquí están enumerados los frutos de la carne, como decía la palabra de Dios, ahí se ve, ¿no? Son un montón, ¿no? Deseos impuros, discordia, rivalidad, falta de perdón, orgullo. ¿Por qué hay que saberlos todos, no? Porque a veces pensamos que no los tenemos o que no se manifiestan en nuestras vidas y sí están, ¿no? Tenemos una actividad muy importante en la iglesia que es sanidad interior, ¿no? Donde ahí se van enumerando un montón de cosas que por ahí decís, no, yo esto no lo sabía que lo tenía, ¿no? Entonces es importante conocer estos deseos engañosos de la carne. ¿Para qué? Para identificarlos, para decir rechazarlos, renunciar y decirle al Señor, Señor, obra en esta área de mi vida que necesito que estés vos, que necesito que te manifieste, ¿no? Resentimiento, celo, inmoralidad sexual, enfurecimiento, ¿no? Perversión, flojera, mentiras, engaños, destrucción de vidas, ¿no? Son varias manifestaciones de la carne que nos alejan de Dios y que las tenemos que identificar. Ay, ¿sabes que no puedo volver atrás? Ahora te lo paso, porque hay una teclita que lo tenemos que solucionar. No puedo volver. Ahí te lo paso. Sí. 319, ¿no? Y en Romanos 1, del 28 al 32, nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, y comienza de vuelta todas las prácticas, ¿no? Que dice Dios que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Por esto esta palabra nos enseña, ¿no? También con quién nos debemos juntar, porque la verdad es que nos contaminan, ¿no? Y nosotros vamos camino a la perfección. Dice la palabra del Señor que ellos se vuelvan a Dios y no que vos te vuelvas al mundo, ¿no? Entonces es tan importante, por eso es tan importante estar en armonía, ¿no? Con los hermanos, compartir, ¿no? El poder tratar de que nuestro tiempo libre, ¿no? Se edifique con un hermano en Cristo, ¿no? Es tan importante. Y Dios nos dice algo también acá, ¿no? Estas personas que practican sabiendo que no lo tienen que hacer, están delante de Dios con una mente reprobada, ¿no? Entonces, no nos va a edificar una persona que tiene una mente reprobada delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no pasa el examen, que no está aprobado por Dios, ¿no? Entonces, si no está aprobado por Dios, no va a ser de bendición en nuestras vidas, ¿no? Y esto es muy importante saberlo. Por eso Dios nos enseña que sepamos diferenciar, ¿no? Por los frutos, ¿no? No porque uno habla bonito, porque uno se viste bien, o porque uno tiene un dialecto o un estudio, ¿no? No, eso no tiene nada que ver en el reino de Dios. Es por los frutos. En Efesios 4, del 23 al 24, nos dice, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Acá salimos de lo que es el árbol malo, con frutos malos, ¿no? Y estamos hablando de una persona que se puede manifestar en sus acciones, en su hablar, dirigidas
por pasiones engañosas, deseos engañosos de la carne o dirigidos por Dios, ¿no? Aquí Dios nos está enseñando todo lo que podemos hablar o lo que podemos accionar como un buen fruto viene solamente de Dios. Entonces, por eso es importante edificarnos con la palabra, la oración, el ayuno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Amor, lenguaje limpio, bondad, pureza sexual, trabajo arduo, control de temperamento, hablar constructivo, corazón perdonador, generoso, confiable, honesto, una actitud positiva, ¿no? Todo esto nos enseña en el accionar diario, ¿no? Como persona. Pero acá hay una manifestación muy importante por los frutos, ¿no? Que es el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, capítulo 5, del 22 al 25, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Igual, si quieren, le paso después el PowerPoint, pero igual está todo en el librito. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es solo producto del Espíritu Santo, ¿no? Y todos lo tenemos. Ahora, si no se manifiesta, es porque tenemos que trabajar en ella. ¿Cómo? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? A ver. ¿Cómo? Lo primero, por medio de la palabra de Dios. Porque Dios, ¿se acuerdan cuando ya no transitamos con la carne, esa enseñanza, sino que ahora vivimos por medio del Espíritu de Dios, que teníamos que alimentar más al Espíritu, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener el fruto manifestado del Espíritu Santo cuando estamos más conectados, más relacionados con Dios por medio de su palabra, ¿no? Y ahí es cuando Dios nos habla, ahí Dios nos desnuda, en sentido, a ver, yo tengo esto, y ahí me doy cuenta, no me gusta, no lo quiero, no me edifica, ¿no? No estoy siendo sabia, no edifico mi casa con esto. Entonces, Señor, manifestá el fruto de tu Espíritu Santo en mi vida, ¿no? El fruto es uno, y tiene, lo puse como una mandarina, ¿no? Porque el Espíritu Santo es uno, ¿no? Y a donde están el amor, el gozo, el paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo esto viene por el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esta enseñanza? Ser imitadores de Cristo. Nos dice en Colosenses 3, del 10 al 15, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, creo que es, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo y ser agradecidos, ¿no? Recordamos la enseñanza del domingo del pastor, ¿no? Que nosotros estamos en la congregación porque Dios nos puso ahí, y ser agradecidos y servir, ¿no? Porque Dios nos puso en un cuerpo, ¿no? Entonces, y somos escogidos. La palabra de Dios me dice, yo soy escogida por Dios a estar en su cuerpo, en esta congregación, y ser agradecida por lo que Dios está permitiendo en mi vida, ¿no? Entonces, nos enseña ahí un montón de cosas, nos enseña a soportarnos, ¿no? No hay diferencia delante de Dios, todos somos iguales, y el vínculo perfecto, ¿cuál es?
El amor, pero no el amor que, bueno, mi afinidad, no me gusta cómo cocinás, o la verdad me hace sentir bien por los chistes, no, no. El amor que nos enseña a Dios, el amor que todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. Ese amor hacia el hermano, ¿no? ¿Por qué? Y perdonar. ¿Perdonar cuántas veces? Porque Él nos perdonó y nos sigue perdonando. Entonces, Él nos dice que seamos imitadores de Cristo, ser discípulos de Cristo, es practicar la palabra de Dios. Ya no es que lo que yo quiero, no, me contestó mal, me hizo mal, no le hablo, le paso por el costado. Cuando le paso el costado a un hermano, lo estoy haciendo a Dios. Cuando lo saludo por fingimiento, se lo estoy haciendo a Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a tener el vínculo perfecto, que es el amor de Dios en nosotros, ¿no? Y acá hay una fotito, una imagen en donde Jesucristo, ¿no? Bueno, está ungiendo ahí a uno de los discípulos, pero que Él estuvo con todos los discípulos, y que uno de los discípulos fue Judas. Cuando Él partió el pan, le dijo, no, vos no te doy. Cuando se sentaron a la mesa, le dijo, no te sientes, ¿no? Entonces, y ser imitadores de Cristo es ser esto, soportaos, ¿no? No querer que estés, pero tenés que estar, te tengo que amar porque Cristo me ama y me perdona, y así también tengo que ser, ¿no? Entonces, esto es fruto del Espíritu Santo. Con nuestra carnalidad voy a estar sentada al lado de la persona con una cara de no lo soporto, ¿no? Pero reconociendo que Dios me perdonó y me sigue perdonando, ¿no? Puedo derramar de esa misericordia que Dios derrama en mí para con mi hermano, ¿no? Entonces esto es tan importante. Por eso es tan importante ver, ¿no? Ser imitadores de Cristo en el nombre de Jesús. Dice, ahora, Jesucristo hizo su ministerio por medio de enseñó y acciones. Él dijo, he venido a servir y no a ser servido. Y Él manifestó su ministerio para que nosotros como hijos lo practiquemos por medio de la palabra y por medio de obras. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 16 al 17, dice, que nuestro Señor Jesucristo les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. Acá Dios nos está diciendo por medio de su palabra, ¿no? Que nuestro hablar y nuestro accionar nos va a confirmar si somos verdaderamente discípulos de Él, ¿no? Entonces, vamos caminando con Él y dándonos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que cambiar hasta el último día, ¿no? Pero lo importante es tener dispuesto el corazón y tener la capacidad de ser enseñable, ¿no? Dice, no es posible que la higuera dé aceitunas o que la vid dé higos, dice en Santiago 3:12, en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que Dios nos llene de sabiduría cuando tenemos, ¿no? Confrontar, ¿no? Con alguien, porque no es que todo va a salir paz y amor, ¿no? Pero que la exhortación sea también con ese amor que viene de parte de Dios, ¿no? Y que Dios nos respalde en los dichos. Mira, hermano, no, esto no va, no está bien, ¿no? No es que tenemos que contentar a todos ni nada por el estilo, ¿no? Sino que Dios nos enseña. ¿Y por qué es importante lo que hablamos, lo que decimos? Acá hay una fotito que más o menos lo dice. Una parte es importante, porque la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Es así, pero hay algo más importante todavía, ¿eh? Porque la palabra tiene poder, ¿no? Tanto para lo bueno como lo malo tiene poder, el bendecir y el maldecir. Y de nuestra boca no puede salir bendecir y maldecir. Y acá es como, busqué una fotito de una higuera cuando Dios la agarró y la maldijo porque no daba higos, ¿no?
Dios no es que mostró porque estaba enojado, sino que mostró eso para que sepan la importancia de que la palabra tiene poder. Y lo que decimos en nuestro hogar es lo que se manifiesta, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo. Si tenemos un esposo que no es inconverso, ¿no? Que es inconverso, que no está en Cristo, no le puedo decir, no, vos sos anda para allá porque yo voy a la iglesia y vos sos, no quiero decir nada, ¿no? Ofensivo. No, dice la palabra de Dios que tenemos que decir las cosas que no son como si fuesen. Yo creo en la promesa de Dios que así como Dios me perdonó a mí, va a llegar el tiempo en que vos recibas ese perdón, ¿no? Entonces declarar, ¿no? Es difícil, porque a veces cuesta un montón, pero ahí es donde no vivo yo, más Cristo está viviendo en mí. Por eso es importante los dichos de nuestra boca, ¿no? Y educar primeramente a nuestra mente por medio de la palabra de Dios para que baje a nuestro corazón y que de la abundancia del corazón hable nuestra boca, ¿no? Y eso es un aprendizaje continuo, constantemente, ¿no? O cuando nos levantamos y decimos, ay, hoy estoy re cansada. Y sí, te acostaste, dormiste y te decís, estoy re cansada. Tuviste tu descanso, naturalmente descansaste, pero te levantás diciendo estoy re cansada y sí, vas a estar re cansada, ¿no? Entonces, la palabra de Dios que nos dice, diga el pobre, ¿no? Entonces, diga al débil, ¿no? Por eso la palabra tiene poder, por eso Dios nos enseña, ¿no? Decir las cosas que no son como si fuesen. Y también lo importante de las buenas obras. El Señor dijo, yo vine a servir y no a ser servido, y lo mostró en todo el ministerio, ¿no? Que practicó en este plano terrenal, ¿no? Que dice en Gálatas 6, capítulo 6, del 8 al 10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? Dios nos dice que hagamos bien a todos, pero acá nos aclara algo, que lo hagamos primeramente, ¿no? O en abundancia con nuestros hermanos de la fe. ¿Cuántos saben que hay hermanitas de edad que no están viniendo al culto porque no tienen para el remis o porque... ¿Alguien sabe? Bueno, yo me enteré el sábado que hay hermanitas que están convalecientes, una que tiene una hemiplegia y otra persona que también tiene movilidad reducida y que no pueden venir al culto porque no tienen para pagar un Uber ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, ahora como lo sabemos, ¿no? Ahora tenemos que actuar en esa buena obra, ¿no? Y si no podemos acercarnos un día a la semana y poder estar compartiendo la palabra o atenderlas, ¿no? Esto nos corresponde a las mujeres, ¿no? Entonces, pero alrededor nuestro hay un montón de hermanos en la fe, ¿no? Que están siendo necesitadores de que nosotros estemos actuando en buenas obras, ¿no? Y esto es bueno, es bueno y agradable delante de Dios, pero Dios nos está mandando a hacer esto, ¿no? Y ahí se ve el fruto. Y en Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, los frutos se ven por el hablar, ¿no? ¿Qué hablas de vos mismo? ¿Qué hablas de los demás? ¿No? ¿Cómo te comportás? ¿Y cómo accionás? ¿No? Entonces, seamos imitadores de Cristo. Aquí hay un caso de una fotito de una persona que se está cayendo, ¿no? Que lo está rescatando. Eso también tiene que ser para un hermano que está siendo tentado o que está debilitado y que necesita la mano de nosotros, ¿no? De poder ir a decirle, no pisarle, decirle, bueno, está bien, no vengas más, ¿no? Sino que ir verdaderamente, llenarnos de Dios en oración y ayuno y poder ayudarlo a que salga de la tibieza, ¿no? Y que esa es una buena obra que al Señor le agrada, ¿no? Entonces que seamos también
obrando en este sentido. ¿Y todo esto para qué es? ¿Para qué es dar buenos frutos? ¿No? Dice la palabra de Dios que para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dios nos llamó, Dios nos redimió, ¿no? Para gloria suya, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos mostrando a Dios a los que no lo conocen, ¿no? Entonces, nosotros salimos de una vida pecaminosa, entonces vamos siendo transformados por medio del Espíritu Santo, y los que más se van a dar cuenta son los que nos rodean, en nuestra casa, en nuestros familiares, en la escuela, en el trabajo, ¿no? Porque van a decir, esta persona era así, pero ahora es así. Entonces hay un Dios real que actúa y transforma la vida de las personas. Por eso, los buenos frutos son para que el mundo vea la manifestación de Dios en nuestras vidas, ¿no? Transformándonos a su imagen, pero también para algo súper importante, para hacer alabanza. ¿Se acuerdan la enseñanza de adoración, de alabanza? Cada buena palabra, cada buen acto es también una adoración a Dios. Yo no lo soporto a mi hermano, pero teniendo tu amor, Señor, yo lo bendigo en tu nombre, Jesucristo. Ayúdame a amarlo y a verlo, a verte a vos en él, ¿no? Y ahí es donde estamos dando adoración al Señor. Está muriendo mi carne, ¿no? Y le estoy dando alabanza al Señor. No solamente es un cántico, ¿no? ¿Y para qué más? Para dar alabanza a Dios, pero también algo muy importante, para ser irreprensible delante de Dios en el día de Cristo, en su venida. Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿no? Quiere decir que nosotros, irreprensible quiere decir eso, sin mancha, sin tacha, sin nada que estemos reprobados por el Señor. Entonces, por eso es importante transitar y dejar que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos vaya, ¿no? Perfeccionando a su imagen. Por eso es importante la lectura de la palabra, por eso es importante las enseñanzas, poder contestar las preguntas, que la palabra de Dios quede en mi mente, baje en mi corazón y empiece a actuar por medio de la palabra de Dios, ¿no? Porque nuestra herencia está en los cielos y un día nos vamos a enfrentar, vamos a estar frente a frente al Señor, ¿no? Y el Señor, le digo, ay Señor, Señor. Y la palabra de Dios dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor nos libre, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, en todos los sentidos es importante dar frutos. Los frutos no se ven ni por lo elocuente que habla, ni por su forma de vestir, no, por los frutos. Ahí estamos viendo si somos imitadores de Cristo o no, ¿no? Entonces, esto es personal. Señor, yo quiero dar buenos frutos, pero solamente esto lo puedo hacer cuando renuncio a mis deseos engañosos y cuando vos estés en mí. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto es tan importante para que los demás, los que nos rodean, se conviertan y para que el día de mañana, cuando esté delante del Señor, sea irreprensible, como decía Salomón, que todo era vanidad. Él fue un rey al que Dios le dio riqueza, le dio territorio, le dio todo y sabiduría, y se la dio Dios. Y él en Eclesiastés enseña que todo eso fue vanidad, porque lo más importante es que si cuando se presente delante de Dios, ¿no? Si fue agradable a los ojos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, Señor. Soy agradable hoy a ti, porque los tiempos se acerca al Señor, ¿no? Así que nos ayude. En tu nombre, Señor Jesucristo, hemos dado tu enseñanza, Padre amado, primeramente para mi vida, para reflejarte a ti, Señor. Enséñanos, Señor, enséñanos a renunciar a esta carne, Señor, y a ser guiada por medio de tu Espíritu Santo, para ser imagen tuya, para que donde pise la planta de nuestros pies te vean a ti, Señor, no solamente en el hablar, sino en buenas obras, Padre amado. Enséñanos a ser irreprensibles delante de ti, porque tu venida está cerca, Padre amado. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer.
Te damos gracias en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria, gloria a Dios. ¿Terminó?